Bueno, en este vídeo voy a hablar de las fórmulas de trigonometría esférica para resolver ahora sí un triángulo esférico. Voy a dibujar un triángulo esférico. Primero dibujamos nuestra esfera. Esto representa la esfera, ¿verdad? Pues supongamos que es la esfera celeste o bien la Tierra. Bien. Vamos a dibujar un triángulo esférico. Entonces, ya sabéis que los lados de un triángulo esférico son segmentos de círculos máximos. Vamos a llamarle a este vértice el vértice A, el vértice B y el vértice C. Y siguiendo con el convenio de notación de los triángulos que ya he explicado con los triángulos planos, pues este sería el lado A, el lado B y el lado C. Vale. En un triángulo esférico lo primero que hay que decir es que no hay longitudes. Las longitudes se miden en unidades angulares, porque al ser los lados segmentos de círculos máximos, pues desde el centro de la circunferencia podemos medir la amplitud angular que abarca este ángulo. No sé si se ve bien. Voy a hacer otra vez el dibujito, que no me queda muy bien. A ver si ahora un poquito más grande. Sí. He hecho coincidir, como en los triángulos de altura, este vértice en el polo, porque así se ve mejor el dibujito, no por otra cosa, ¿eh? Este es el ángulo A, el ángulo B y el ángulo C. Este es el lado C, que es el opuesto al vértice C. Este es el lado A, que es el opuesto al vértice A, que denominado con la letra mayúscula A, y este es el lado B, ¿vale? Bien, entonces, lo primero que hay que tener en cuenta en un triángulo esférico, triángulo sobre una esfera, es que la suma de los ángulos es mayor que 180 grados. Y ya no es igual a 180 grados, es mayor. La primera cosa que quizá pueda sorprendernos un poquito. No me extenderé mucho, haré una exposición concisa para que podamos hacer uso de las fórmulas necesarias para resolver el triángulo de altura lo antes posible, y si acaso queréis profundizar, pues yo os voy a dejar unos enlaces donde se justifican esas fórmulas de las que os voy a hablar, ¿vale? Bueno, si recordáis el teorema del seno de los triángulos planos, uno de los teoremas importantes en trigonometría esférica referidos a los triángulos esféricos dice que pues el seno de A, del ángulo A, el cociente entre el seno del ángulo A y el seno del lado A, recordaros que los lados son también magnitudes angulares, ¿eh? Ahora es igual al seno del ángulo B dividido entre el seno del lado B
minúscula, los lados, igual al seno del ángulo C dividido entre el seno del lado C. Este teorema es importante, se podría llamar fórmula de los senos, porque solo aparecen senos por ahí. Recordemos que en un triángulo plano hablábamos del teorema del seno, que decía que si esto es A, esto es B, esto es C. Llamábamos alfa, beta y gamma los ángulos, bien, pero también podemos llamarles así, de esta manera, para que sea acorde con lo que ahora estoy diciendo, ¿no? Con la notación que estoy empleando. Esto es alfa, esto es beta y esto es gamma. Y decíamos que el seno de A dividido entre A era igual al seno de B dividido entre B, igual al seno de C dividido entre C. Este es lo que llamamos teorema de los senos o del seno en trigonometría plana, con triángulos planos. Ahora, en este teorema de trigonometría esférica se parece mucho a eso, pero claro, como los cocientes no son longitudes medidos en unidades de longitud, sino en unidades angulares, pues aparecen aquí los senos. Así, dicho de una forma muy burda, ¿no? Vale, voy a borrarlo. Solo lo quería recordar, que por eso hemos repasado las nociones básicas de trigonometría plana. Bueno, una cosa más. Insisto en que el triángulo no hace falta que tenga el vértice en el polo, como parece decir aquí. Lo he dibujado así porque me ha parecido que se veía mejor. Pero el triángulo podemos dibujar en cualquier lugar de la esfera, ¿eh? Por ejemplo, este sería el triángulo PQR. Siempre y cuando los lados sean segmentos de círculos máximos. Bueno, después tenemos otro teorema importante que le podríamos llamar teorema de los cosenos, que dice que el coseno de A, el coseno del lado A, es igual al producto de los cosenos de los otros dos lados, coseno de B por el coseno de C, más el seno de B de C por el seno de C y por el coseno, otra vez el coseno del ángulo A. Vale. Es fácil recordarlo. Nos ponemos aquí en el lado A y tenemos coseno de A igual al coseno de B por coseno de C, los cosenos de los otros dos lados, más el producto de los senos de los otros dos lados y por el coseno del ángulo del triángulo enfrentado al lado A. ¿Vale? Lo mismo podríamos hacer refiriéndonos al lado B. El coseno de B es el coseno de A por el coseno de C más el seno de A por el seno de C y por el coseno ¿de qué ángulo? Pues si está el lado enfrentado a B, al lado B, el vértice enfrentado al lado B es el B mayúscula, por lo tanto se refiere al ángulo B del triángulo ABC. Y el coseno de C, pues es el coseno de A por el coseno de B más el seno de A por el seno de B y por el coseno de C. ¿Vale? Estas tres igualdades corresponden a lo que podríamos llamar teorema de los cosenos. Vale. Bueno, cuando nosotros tenemos el triángulo de altura, voy ahora a pasar una página y
cambiar la notación para que veáis cómo van saliendo las formulitas de la navegación astronómica para calcular los determinantes de la recta de altura. A ver, voy a pasar la página. Vuelvo a dibujar la superficie esférica. Ahora esto sí va a ser ya... Lo voy a dibujar en color azul porque bien podría ser también la esfera celeste, ¿no? Bueno, entonces dibujemos aquí el ecuador. El eje de los polos. Ahí estaría la Tierra en gris. Los polos celestes. El ecuador. Y un triángulo de altura. Pongamos que aquí tenemos el cenit, el observador, aquí el astro, y que esto y se forma lo que llamamos triángulo de altura. ¿Vale? Bien. Aquí tendríamos la Tierra con su ecuador, contenido dentro del ecuador de la esfera celeste. Aquí tendríamos el observador y su cenit, y ahí abajo tendríamos el nadir. Bien. Bueno, este ángulo es el ángulo horario local del astro. Ahí tenemos nuestro astro. Donde pone A, este es el astro. ¿Vale? Astro. De la estrellita. Luego, este otro ángulo de ahí es el acimut del astro. Este Z con el símbolo de ángulo, el cenit, perdón, el acimut del astro. Acimut del astro. Y este tercer ángulo también se llama ángulo azimutal. Esto es el ángulo horario local del astro. Lo hemos trabajado un poco ya en las prácticas de uso del almanaque náutico, los horarios locales. Y este otro ángulo A es lo que llamamos ángulo paraláctico. Que en principio no lo vamos a usar mucho, casi nada, vaya, paraláctico. Muy bien, ya tenemos nuestro triángulo de altura que queremos resolver. Resolver un triángulo, igual que en trigonometría plana, es a partir de unos datos del mismo obtener las magnitudes que faltan, ¿no? Si por ejemplo tenemos dos lados y un ángulo, pues obtener los otros dos ángulos y el tercer lado, por ejemplo. Bueno, según lo que he dicho antes, acordaros que este lado de ahí, acordaros de que este lado de ahí es la colatitud. Este otro es el complemento de 90 de la altura. Le voy a llamar A, de la altura del astro. Y este otro es la codeclinación, el complemento a 90 grados de la declinación. A es la altura del astro. No voy a poner verdadera, porque lo que calculamos con
resolviendo el triángulo de altura es la altura estimada en navegación astronómica. A partir de la altura verdadera que medimos con el sextante y la altura estimada, obtenemos la diferencia de alturas, que es uno de los dos determinantes de la recta de altura. Simplemente no le pondré, quiero decir que no le voy a poner ningún subíndice. L es la latitud del observador. Que naturalmente va a ser una latitud estimada, y D es la declinación del astro, que obtendremos mediante el almanaque náutico. ¿Vale? Bueno, pero ahora lo que nos interesa es aplicar las fórmulas que hemos visto antes. Entonces, hemos dicho que el coseno del ángulo en el polo, también se llama esto ángulo en el polo, de P sub n, es lo mismo que decir el coseno del ángulo horario local del astro, HL. Le voy a poner HL sin la estrellita. Bueno, pues esto es el coseno de perdón, y aquí me he equivocado. Empiezo con los cosenos de los ángulos. El coseno de 90 grados menos A es el coseno de 90 grados menos L por el coseno de 90 grados menos D más el seno de 90 menos L por el seno de 90 menos D y por el coseno, ¿y cuál es el vértice enfrentado a este lado? Pues el ángulo en el polo, el ángulo P. El ángulo en el polo es el ángulo horario local del astro, HL. Le voy a poner así. ¿Qué más podemos decir aquí? Que el coseno de 90 menos L, ahora nos vamos a este ángulo, es el coseno de 90 menos D por el coseno de 90 menos A más el seno de 90 menos D por el seno de 90 menos A por el coseno. ¿Y cuál es el vértice enfrentado a este ángulo? Pues el vértice donde está el astro, y este ángulo es el ángulo paraláctico. Así. Y el coseno de 90 menos D es igual al coseno de 90 menos L por el coseno de 90 menos A más el seno de 90 menos L por el seno de 90 menos A por el coseno de ¿cuál es el ángulo enfrentado al lado 90 menos D? Pues el ángulo azimutal, Z. ¿Vale? Bien, una cosa que tenemos que tener en cuenta es que hemos dicho en la trigonometría plana, y aquí por supuesto continúa siendo cierto, que el coseno de 90 menos algo, vamos a ponerle X, es el seno de este otro ángulo, del complementario. Y el seno de 90 menos X, por ejemplo, es el coseno de X. Acordaros de lo que hemos dicho. El seno de un ángulo es igual al coseno del ángulo complementario. Y viceversa. Por lo tanto, estas tres expresiones las podemos volver a escribir así. Claro, esto será el seno de A. El seno de A, de la altura del astro, es el seno de L por el seno de D más, donde va el seno ahora es el coseno de L por el coseno de D y por el coseno del ángulo horario local del astro. Luego el seno, ahora el coseno de 90 menos L es el seno de L, igual al seno de D, que
es coseno 90 menos D por el seno de A más coseno. Ahora, el seno de 90 menos D es el coseno de D por el coseno de A y por el coseno del ángulo paraláctico. Y finalmente, el coseno de D es igual al coseno, perdón, el seno, no el coseno, el seno de D, que es el coseno de 90 menos D, es el seno de L por el seno de A más, ahora el seno de 90 menos L es el coseno de L por el coseno de A y por el coseno del ángulo azimutal Z. Vale. Bien, pues una de las fórmulas que más nos interesan es esta de ahí, porque voy a numerarlas. 1, 2 y 3. Voy a llevármelas a la otra hoja de pizarra. Sí. Porque nos interesa conocer la altura estimada. Esta es la fórmula que esta 1 nos da la altura estimada. El seno de la altura. La A es la altura estimada, en principio, ¿no? De ahí podemos sacar la altura estimada para el determinante de la recta de altura, a la que solemos llamar A sub P. Aquí sí que pongo el subíndice. La latitud estimada la conocemos, la declinación nos la da el almanaque náutico. Almanaque náutico. La L es la estimada, la latitud, perdón. La conocemos, por lo tanto. Esto lo conocemos por el almanaque náutico. Por lo tanto, todo esto lo conocemos. Y el ángulo de horario local también nos lo va a proporcionar a través de unos cálculos que hemos hecho el almanaque náutico. ¿Vale? Entonces, conocidas estas cosas, podemos calcular el seno de A y de ahí la altura estimada. Vale, ahora, una vez que tenemos la altura estimada, podemos usar la fórmula 3 para calcular el ángulo azimutal. Fijaros que si despejamos el coseno de z de la tercera, coseno de z, el ángulo azimutal, pues nos llevamos esto al primer miembro y nos queda seno de la declinación menos el seno de la latitud estimada por el seno de A, que esto viene de 1, ya lo habremos calculado por la igualdad 1, y en el denominador, esto que está multiplicando, aquí en 3 pasa dividiendo. Así que podemos utilizar esta otra expresión para calcular el valor del ángulo azimutal. A partir del coseno de z, pues bien podemos calcular z, ¿no? Es decir, z, claro, es igual al coseno, al arco coseno de todo esto de A. Bien. Bueno, hay una fórmula alternativa a la 4. O sea, fijaros que con estas tres,
con estas tres igualdades ya podemos saber los determinantes de la recta de altura. Que son la altura estimada. A partir de la altura estimada calculamos la diferencia entre la altura verdadera y la altura estimada, lo que llamamos incremento de A, ¿no? Y ya lo tendremos, y tendremos también Z a partir de 4, también lo tendremos. Entonces, a partir de ahí podremos dibujar lo que os decía en otro vídeo, ¿no? Esta es la dirección del azimut de la estrella o del astro que estemos observando, del Sol o de lo que sea, y si este es el punto donde está nuestra situación estimada, dibujamos esta recta que corresponde a la recta de altura a una distancia de incremento de A. Esta es la recta de altura. Esto con un astro, con otro astro haríamos, ya sabéis, otra recta de altura, y la intersección de las dos rectas de altura nos da nuestra situación. O sea que, resumiendo, con estas dos formulitas que tengo aquí enmarcadas, podemos resolver el triángulo esférico. Bien, ahora, hay una fórmula alternativa a 4 que la podéis encontrar también en la literatura de navegación astronómica, que es lo que llamamos fórmula de la cotangente. A partir de 3 y 4 podemos deducir la siguiente fórmula. Si estáis interesados en ver cómo se demuestra esto, os voy a poner el enlace a unos artículos de mi blog donde lo justifico. Pues esta fórmula nos da directamente la z también. Es el coseno de la latitud estimada por el producto de todo entre paréntesis, este es un bloque entre paréntesis, tangente de la declinación menos la tangente de la latitud estimada por el coseno del ángulo horario local, y todo esto va dividido por el seno del ángulo horario local. También se puede poner de otra manera, le vamos a llamar 5. Es la tangente, el cociente en el numerador va la tangente de la declinación por el coseno de la latitud estimada dividido por el seno del ángulo horario local de la estrella menos el seno de la latitud estimada dividido por el seno del ángulo horario local de la estrella. A esta otra formulita, que es equivalente a la de arriba, le puedo llamar 5'. Tanto con una como con la otra se puede también calcular el valor de z, del azimut del astro.